Vamos a dar inicio a esta nuestra octava plática de la cátedra, en la cual vamos a hablar sobre la restauración, el movimiento, traslado del monumento a Cuauhtémoc que se llevó a cabo el año de 2004. Para esto quiero pedirles primero un poco de paciencia, porque nos vemos forzados definitivamente, si no se puede entender bien lo que pasó, a ubicar históricamente el monumento, por qué se hizo lo del monumento, y una descripción también de un monumento que es un monumento muy sui generis, a pesar de que hemos estado acostumbrados toda la vida a verlo. Quiero hacer una pequeña explicación sobre el monumento, no muy larga, y vamos a después ya entrar al proceso en sí, que fue el cambio del monumento, porque si no, no entenderíamos el porqué. En 1869, siendo presidente don Benito Juárez, el ayuntamiento mandó hacer un monumento a Cuauhtémoc en el Paseo de la Viga, de la que ocupa la estatua de Colón. Se erigirá un monumento votivo a Cuatimotzin y los demás caudillos que se distinguieron en la defensa de la patria. En la siguiente, otro a Hidalgo y demás héroes de la independencia, y en la inmediata, otro a Juárez y demás caudillos de la Reforma y de la Segunda Independencia. Se convoca para la elección del proyecto del monumento destinado a Cuauhtémoc y demás caudillos que lucharon heroicamente contra la conquista, a un concurso artístico bajo las bases siguientes. Siguen unas bases larguísimas que pues ya no tiene caso leerlas. Esto es importante nada más para ubicarnos, que se lanzó un concurso en tiempo del general Díaz para llevar a cabo el proyecto y la construcción del monumento a Cuauhtémoc. El monumento sería colocado en el centro de la segunda glorieta del Paseo de la Reforma, que es circular y que tiene de diámetro 90 metros. En ese entonces estamos hablando de 2 glorietas. En la actualidad son 3, porque si tomamos en cuenta la glorieta donde está el caballito de Sebastián, luego viene la de Colón y luego vendría la de Cuauhtémoc. También, como vieron ustedes en la convocatoria, Porfirio Díaz pensaba hacer una cantidad de monumentos, de los cuales nada más se hizo el de Cuauhtémoc y el de la Independencia. Ya los demás que habla en este decreto ya no se hicieron. Ahora, el monumento en cuestión, o sea, el monumento que estamos viendo de Cuauhtémoc, es una de las primeras expresiones del llamado movimiento indigenista mexicano y uno de los últimos monumentos conmemorativos edificados en el siglo XIX en esta capital. El monumento es proyecto del ingeniero Francisco Jiménez, que fue quien ganó el concurso, y lo inició en 1878, pero no pudo ver terminada su obra, ya que falleció en 1884. La continuación de la obra le fue encargada al arquitecto Ramón Agea. Desde un principio, el gran escultor mexicano Miguel Noreña interviene en la concepción escultórica y ornamental del monumento. La escultura de Cuauhtémoc es obra de Miguel Noreña y la fundición fue hecha por Jesús Contreras. La escultura mide 5 metros de alto. También de Miguel Noreña es el relieve de la prisión de Cuauhtémoc y de Gabriel Guerra, el del tema del tormento. Son los 2 relieves que están a los lados. Los jaguares empenachados ubicados a ambos lados de las escalinatas de la base son de Epitacio Calvo. El monumento a Cuauhtémoc se desplanta sobre un zócalo de forma octagonal
que hábilmente resuelve la transición entre la maciza estructura de planta cuadrada y lo que fue la circunferencia de la glorieta. Sobre los ejes ortogonales del monumento se encuentran 4 escalinatas que rompen la línea del brocal del octágono con basamentos sobre los que se desplantan 8 jaguares empenachados, que tienen como función simbólica el guardar el monumento a los 4 puntos cardinales. Estos jaguares fundidos en bronce son obra de Epitacio Calvo, como hemos dicho, quien fuera profesor de la academia, y como trabajo de escultura son de primerísima línea. El brocal del zócalo está rematado por una ceja ornamentada con una greca que, al decir de la documentación de la época, está inspirada en las ruinas de Mitla. El monumento consta de 3 cuerpos. El primero, con paramentos en talud, desplantado sobre una hilada de grandes sillares a plomo, presenta en las esquinas una especie de contrafuertes integrados por 3 sillares con entrecalles que delimitan 4 recuadros hundidos. Sobre el eje que coincide con la avenida Reforma, o sea, el que ve al nororiente, contiene una placa de cobre patinada en negro que en letras de bronce resaltadas tiene la siguiente leyenda: a la memoria de Cuauhtémoc y de los guerreros que combatieron heroicamente en defensa de su patria. Y la que ve al sur poniente presenta una placa similar. Este primer cuerpo aloja también en los recuadros norte y sur 2 estupendos bajorrelieves fundidos en bronce de 4.08 por 1.46 metros, que por sí mismos constituyen una de las más bellas muestras de la escultura académica mexicana. El que ve al noroeste es obra de Miguel Noreña y representa el prendimiento de Cuauhtémoc. El que ve al suroriente fue realizado por Gabriel Guerra, uno de los más destacados discípulos de Noreña. Como ven, es importante esta descripción para que podamos entender el monumento, porque al momento ya de ver la obra de traslado, nos costaría un poco de trabajo identificar los elementos que lo constituyen, por eso estamos hablando sobre su descripción. Todo este primer cuerpo está rematado por una regleta perimetral sobre la que se desplanta una cornisa que representa 3 tableros rectangulares rehundidos, los de los extremos y resaltado el del centro, que están ornamentados en su interior con grecas inspiradas también en la arquitectura de Mitla. Esta cornisa está delimitada en sus extremos por una especie de prolongación en vertical de los contrafuertes del primer cuerpo. La transición entre el primer y segundo cuerpo está manejada con mucha habilidad por planos inclinados con fuerte pendiente. El segundo cuerpo se inicia con un plinto que tiene sus paramentos en ligero talud. Estos tienen un remetimiento en su paño central, revestido de mármol blanco, sobre el cual, hacia los 4 puntos cardinales, en letras de bronce se leen Cuitláhuac, Cuanacoc, Cacama y Tetlepanquetzal. Este plinto le sirve de base a 3 columnas, haces de 3 columnas fajadas, conocidas como tlalmili. En sus 4 esquinas se forman entre estas y 4 nichos que ven hacia los 4 puntos cardinales cada una y se levantan en las 4 esquinas de estas columnas. El mismo ingeniero Jiménez, autor del proyecto, decía que había tomado como ejemplo las hermosísimas que existen hoy en la plaza de Tula, conservándoles todos sus detalles y jeroglíficos. O sea, aquí como vemos, el ingeniero Jiménez, y en la época esta que se inicia el indigenismo ecléctico mexicano, el señor ingeniero Jiménez tomó ejemplos de todos lados, de Mitla, de Tula, cosas aztecas, o sea, de todo está integrado dentro del monumento de Cuauhtémoc. En cada uno de los nichos se encuentra un trofeo, lo que se llama un trofeo en heráldica, con escudos y armaduras indígenas, aztecas todos. En su creación y manufactura
participan los mismos escultores, Noreña, Guerra, Calvo y Luis Paredes. El trofeo que ve hacia el norte se perdió o se destruyó y es una reposición que se hizo en 1949 y está firmado por Luis Ortiz Monasterio. En el friso del segundo cuerpo, que es un recubrimiento de mármol blanco, existen relieves de bronce de diversos motivos prehispánicos. Sobre el tercer y último cuerpo, que es un basamento ornamentado de cantera con tableros rehundidos de mármol, se encuentra desplantada la escultura de Cuauhtémoc. Esta escultura fue fundida el 13 de agosto de 1883, conmemorando el aniversario de la caída de Tenochtitlán en 1521. En su actual posición, el monumento se desplantó, como hemos visto, en lo que era entonces la segunda glorieta de la Reforma, ya que el paseo se iniciaba frente al Caballito de Carlos IV, aproximadamente 100 metros al norponiente de la actual glorieta de Colón. Esta localización se verificó mediante antiguos planos de la ciudad, entre ellos el del ingeniero Roberto Gayol de 1891. La construcción se inició colocándose la primera piedra del monumento en mayo de 1877, el 5 de mayo. La construcción duró poco más de 10 años, hasta ser inaugurada por el presidente Porfirio Díaz el 21 de agosto de 1887, o sea, todavía es todavía en siglo XIX. Ahora, ¿por qué, estando Cuauhtémoc en esta glorieta y en este lugar, por qué se movió Cuauhtémoc a la intersección de Insurgentes y Reforma, que fue de donde después nosotros lo volvimos a colocar en su lugar original, que es el que estamos hablando? A finales de 1944 se llevó a cabo un concurso para ejecutar en su actual localización el proyecto del Monumento a la Madre, que fue ganado por don José Villagrán García, con esculturas de Luis Ortiz Monasterio. De ahí surgió una idea del arquitecto Mario Pani de hacer una gigantesca glorieta de cerca de 400 metros de diámetro que tenía como punto focal el monumento a Cuauhtémoc y circunvalaba con 12 torres la intersección de Insurgentes y Reforma. De este proyecto tan solo se realizó lo que después sería el Hotel Plaza, que ha venido cambiando, pero todavía existe ahí la estructura. En 1946 vino el cambio de gobierno, o sea, cambia de regente y cambia de presidente de la República, y siendo regente de la ciudad el licenciado Fernando Casas Alemán, se desmonta el monumento con muy poco cuidado, como lo vamos a ver ahorita, y se vuelve a armar en la intersección de Reforma e Insurgentes, siguiendo la teoría del proyecto que había hecho Pani, nada más moviéndolo, porque Pani inclusive no movía el monumento, sino lo pasan a la intersección de Insurgentes y Reforma, y ahí queda en la nada porque no quedaba ninguna glorieta ni ningún espacio como glorieta para el monumento. Se vuelve a armar en la intersección de Reforma e Insurgentes, moviéndolo aproximadamente 83 metros de su posición original hacia el norponiente, lugar que ocupó hasta 2004, en que se pensó su traslado a su sitio original. Fue durante esta primera remodelación que el trofeo original del caballero Ocelote se perdió y fue sustituido por una réplica elaborada por el maestro Ortiz Monasterio y fechada en 1950. Es así como se supone que en esta y otras intervenciones las piezas de bronce fueron pintadas con recubrimientos verdes de pinturas de diversas clases, aparentando la patria natural del bronce, lo que aunado a la acumulación de polvo, hollín, productos de corrosión activos y el paso de tiempo, fue generando una superficie opaca y plana
que dista mucho de la apariencia que tuvo originalmente. Bueno, estos son los datos históricos para ubicarlos en todo el por qué se hizo todo este movimiento. Ahora, el por qué vuelven a cambiar en 2004 el monumento de la intersección de Insurgentes y Reforma a su lugar original, esto obedece a un plan maestro que se hizo en el gobierno del señor López Obrador para hacer un embellecimiento nuevo de la reforma y decidieron que el cruce de Reforma e Insurgentes era muy conflictivo y tenían un proyecto enorme en el cual creo que lo único que quedó fueron los famosos picos esos que hicieron en el Camellón Central. Pero el hecho fue que se cambió el monumento y la condición para cambiar el monumento que pusieron todos los implicados en esto, todas las instituciones culturales, el INA, el INBA, el ICOMOS, todos, es que se volviera a poner en su lugar original. Por lo cual hicimos una investigación con calas y una serie de cosas para ubicarlo en el lugar donde había estado originalmente, que era la segunda glorieta de la Reforma, exactamente enfrente de donde está la casa del University Club, que todavía existe. Ahora está lleno de bancos y de cosas, pero todavía la casa del University Club ha permanecido ahí. Entonces, una vez teniendo este antecedente, vamos a ver todo cómo empezó a llevarse a cabo este movimiento. Aquí hay que hacer también una acotación que primero la idea que existía era la de desarmar el monumento, o sea, desarmar el monumento de cantera, numerarlo, desarmarlo y volverlo a armar en su sitio original. Después de muchas deliberaciones en las cuales estudiaron varias alternativas, pues ahí sí les puedo decir que yo fui una de las personas que se opuso a ese tipo de trabajo de desarmado del monumento, porque por experiencia les puedo comentar que un monumento o una fachada o cualquier cosa de piedra que desarman y vuelven a armar, pierde aproximadamente el 40% de sus elementos cuando bien nos va. ¿Por qué? Pues porque toda la piedra se rompe, está intemperizada, en fin, es un problema que realmente es difícil de llevar a cabo. Entonces fue cuando vino la idea, que aclaro aquí delante de todos, no fue una idea mía, fue una idea del doctor Roberto Meli del Instituto de Ingeniería, de moverla completo el monumento. O sea, que moviéramos el monumento que pesa 360 toneladas, que lo moviéramos completo cargándolo con un par de grúas de las que estaban en aquel entonces haciendo el segundo piso y lo volviéramos a poner en su lugar original. Ahí fue donde intervenimos también ya nosotros, porque le dijimos, bueno, doctor, es que hay que tomar en cuenta que el monumento tiene una serie de esculturas, una serie de elementos que al momento de hacer un movimiento de ese tipo pueden destruirse completamente. Entonces hicimos todos los trabajos que van a ver ustedes ahorita para poder trasladar en una sola pieza el monumento a su lugar original. Entonces iniciamos lo que viene siendo la preparación para mover el monumento. Bueno, aquí tienen los créditos de las personas que trabajaron en esto, básicamente en los asesores en ingeniería, que fue el Instituto de Ingeniería con el doctor Roberto Meli y el ingeniero Roberto Sánchez, y los asesores en restauración fue su servidor, el arquitecto Velázquez, el arquitecto Fuentes Merino, y la ejecución de la obra que fue de una compañía que se llama CAB Diseño Ingeniería SADCB. ¿Quién fue Cuauhtémoc? Fue el último emperador azteca, hijo de Ahuizotl y sucesor en 1520 de su tío Cuitláhuac.
defendió México heroicamente frente a Cortés, pero fue derrotado y hecho prisionero. Ahora, unas fotografías históricas para ubicarnos. Como les digo, aquí está el monumento a Cuauhtémoc a principios del siglo XX. Aquí vean las casonas que están en la glorieta. Como ven, todavía no había ninguno de los grandes edificios que estaban alrededor. Aquí tienen el monumento a Cuauhtémoc. Ya pueden verlo de acuerdo a la descripción que hicimos, todos los elementos que lo integran. Esto es a principios del siglo XX. Aquí tienen en su ubicación original frente al University Club en Paseo de la Reforma. Aquí es en alguna de tantas fiestas cívicas. Vean lo que les comentaba yo. Estas son las columnas fajadas que les llaman de tula. Aquí tienen una serie de elementos aztecas. Aquí tienen un simbolismo que vamos a ver más tarde. Esta es la estatua de Cuauhtémoc. Y aquí están los letreros de Cuitláhuac, Cacama, Coanacoc, etcétera. Abajo están los relieves y hasta abajo está el zócalo octagonal. Adelante. Ahí vean durante una celebración cívica el monumento a Cuauhtémoc en una fotografía histórica. Adelante. Vean aquí, por ejemplo, este fue el proceso de desarmado del monumento en el año de 1949. Aquí pueden ver los faroles, ubicando la época. Vean cómo estaba construido el monumento. O sea, aquí está, esto es un núcleo a base de mampostería de piedra y tierra y revestido todo de cantera. Vean cómo se fue desarmando, pues realmente sin ton ni son, porque todo estaba revuelto por todos lados y por eso fue por lo que después costó mucho trabajo volverlo a armar bien, e inclusive se perdió uno de los trofeos muy importantes. Adelante, miren, aquí lo tienen, o sea, aquí está la escultura de Cuauhtémoc, que ahorita después van a ver los cuidados que le pusimos nosotros, y aquí la ven tirada entre todas las piedras. Aquí está uno de los trofeos. En fin, este es el proceso de desarmado del año de 1949. La escultura de Cuauhtémoc y el Caballero Águila, el trofeo del Caballero Águila, estivados para su armado en 1949. Como ven, están en la media calle, que se los podía llevar cualquiera que quisiera, que fue lo que sucedió con el trofeo que después tuvo que hacer Ortiz Monasterio. Adelante. Piedras talladas integrantes de las bases de la escultura. Aquí lo ven. Ahora, esto es ya en la década de los 50. Vean uno de los tranvías, estos blancos con verde que circularon en esa época, pero vean cómo había quedado colocado aquí el monumento a Cuauhtémoc, que esto no era glorieta ni era nada. Uno de nuestros maestros de aquí de la facultad, no me acuerdo ahorita quién era, decía que habían dejado a Cuauhtémoc como policía de tránsito, que nada más dirigía el tránsito en las dos avenidas. Adelante. Ahora, para proteger y trasladar el monumento, primero que nada, tuvimos que hacer un trabajo de clasificación, porque si no hacemos un trabajo de clasificación, después, ¿cómo íbamos a hacer para armarlo? Nos iba a pasar lo que les pasó en 49. Entonces, para esto pusimos un andamiaje y fuimos marcando todas las piedras de acuerdo a una numeración decimológica referida a una base de coordenadas cartesianas. Adelante. Aquí tienen ustedes en el basamento octagonal cómo fuimos marcando piedra por piedra. Cada una de estas es un brochazo de cal sobre el cual ya se pintó el número de la piedra. Y posteriormente, claro, esto está retratado en un plano. Adelante. Vean ustedes aquí las piedras del brocal octagonal listas para su empaque y codificación. Ya cada una tiene su número, se empacaron con todo cuidado, como lo van a ver, y se trasladaron. Adelante. Aquí pueden ver las piedras con la marca que se les puso, con su simbología, y vean también el estado en que estaban ya muchas piedras. Esta está esfoliada completamente, la de atrás también tiene serios daños. Entonces, estas
hubo muchas que se cambiaron o muchas que simplemente se arreglaron y se volvieron a poner. Ahora, aquí tienen ustedes el plano que hicimos referido a lo que acaban ustedes de ver de la numeración de las piedras. Este es el basamento octogonal, entonces como ven tenemos tableros en los cuatro, en los dos ejes cartesianos, perdón, los dos ejes ortogonales, tenemos tableros aquí y en los triángulos también y cenefas alrededor. Entonces estos los numeramos, como les digo, de acuerdo a una numeración cartesiana, de una numeración decimológica y basados en los ejes que le pusimos al monumento. O sea, este levantamiento ya es un levantamiento hecho por nosotros, porque por supuesto no existía ningún plano del Cuauhtémoc. Adelante. Ahora, aquí tienen un detalle de los famosos jaguares empenachados, obra de bronce de Epitacio Calvo a finales del siglo XIX. Esto es con objeto de que puedan apreciar la calidad extraordinaria de estas esculturas, ¿no? Que realmente sobrevivieron milagrosamente a todos los cambios y todas las cosas que sucedieron, pero son realmente una escultura muy notable, hecha por Epitacio Calvo, que es uno de los grandes escultores de la Academia de San Carlos. Adelante. Ahora, aquí tienen el levantamiento que hicimos del brocal hectagonal con ejes de localización, o sea, aquí cada uno de estos viene siendo un eje y una cara del brocal, o sea, como pueden ver ustedes, se hizo un levantamiento bastante cuidadoso para no perdernos después a la hora de armarlo. Adelante. Este es vean ustedes también, estos son los famosos trofeos a los que me refiero yo, que son unas esculturas maravillosas. Es un trofeo en el nicho de la fachada sur-oriente, que es un caballero águila. Todo esto mientras estábamos haciendo los levantamientos del monumento, por eso ven todo este andamiaje. Ahora, estos son ejemplos de diversos planos que se hicieron para el proyecto. Aquí tienen el plano, ya el levantamiento del monumento, viene siendo el brocal octagonal, aquí pueden ver los jaguares. Estos son los relieves del prendimiento de Cuauhtémoc y el tormento de Cuauhtémoc. Luego viene este segundo cuerpo donde están los letreros y esto es donde están alojados los trofeos. Estas son las columnas fajadas que le decía el ingeniero Jiménez. Luego viene esta parte, digamos, de transición hasta llegar al plinto de la columna, donde está la escultura, y aquí tienen la escultura de Cuauhtémoc hasta el final del monumento. Esto es un levantamiento de un estado actual visto por ambos lados. Adelante. Ahora, esto por supuesto lo utilizamos para codificar todas las piedras del monumento. O sea, se utilizó la numeración, los ejes cartesianos y como pueden apreciar ustedes aquí, están todas las codificaciones basados, como hemos visto en otros trabajos, en letras y números, en abscisas y ordenadas. Aquí tienen ustedes toda la codificación en sí de los... Adelante. Esto es el levantamiento de daños que se tiene que hacer sobre los planos, poniendo todos los daños y representándolos en esta parte, lo que después va al catálogo de procedimientos de restauración, que ya lo hemos visto también en algunas de las otras pláticas. Ahora aquí hicimos el andamiaje para el desprendimiento de los trofeos. Aquí pueden ver ustedes que los trofeos de bronce ya los pusimos una primera protección a base de Gapac y de aquí se van a bajar hacia el suelo y para llevarse al taller provisional que teníamos en el Parque Luis Pasteur,
ahí restaurarlos y posteriormente colocarlos en su lugar definitivo. Adelante. Bueno, estos son los elementos aztecas que estaban en este friso. Todos ellos son de bronce y están incrustados en un mármol blanco muy sucio, que aquí lo pueden ver. Pero, ¿qué es lo que nos quedaban aquí? Dos opciones. Una, desprenderlos para protegerlos y lavarlos y restaurarlos, lo cual nos hubiera acarreado el problema de que se podían haber roto cantidad de sus partes. Y la segunda opción era dejarlos colocados en su lugar, pero para esto yo me quise curar en salud y lo que mandamos a hacer fue una serie de moldes de caucho silicón con objeto de que si se rompía o se perdía alguno de ellos, lo pudiéramos reponer nuevamente. Adelante. Aquí vean, ya estamos aplicando el caucho silicón sobre las figuras del friso. Aquí se aplica el caucho silicón. Posteriormente se quita, como lo vamos a ver ahorita, y en el caso de que se hubiera roto o doblado o perdido alguno, lo podíamos volver a haber hecho. Adelante. Ahí tienen los negativos de los moldes de las figuras del friso, ya desprendidos, o sea que tienen un chimali y uno de los caballeros águila. Esto, como ven ustedes, es el negativo de un molde, que en caso de haberse necesitado volver a hacer, pues con esto se hace un molde de greda o de arcilla térmica y se vuelve a vaciar en bronce. Ahora, el traslado de los elementos escultóricos, esto fue otra cosa muy importante. Aquí estamos moviendo uno de los jaguares empenachados. Estas esculturas muy hermosas y muy delicadas son muy frágiles porque están fundidas en una técnica francesa que alguno de los escultores franceses le llamó de cáscara de huevo, o sea que es sumamente delgada y con cualquier golpe se puede fracturar y la fractura hubiera sido acarreada una pérdida irremisible. Entonces lo que hicimos fue hacer unas bases de acero, aquí las ven, a la cual le pusimos una base de madera y sobre ella pusimos la figura. Una vez que estaba esto, ya pudimos levantar la figura a base de estas argollas, levantarla con un polipasto, con una grúa, para colocarla dentro de unas cajas que después inyectamos con espuma de poliestireno. Y ya eso fue lo que nos llevamos al taller. Adelante. Ahí lo tienen. Aquí estamos metiendo la figura. Aquí está dentro de la caja y esta es la inyección de espuma de poliuretano. O sea, yo meto la figura, inyecto con espuma rígida de poliuretano y entonces me queda perfectamente protegida la escultura para que en cualquier movimiento no se me rompa ni le suceda nada a la escultura. Aquí ven la colocación de un trofeo ya protegido sobre su base de madera y listo para ser transportado. A la derecha es la protección primaria con Negapac, la que se le pone antes de meterla en el molde y vaciar la espuma de poliuretano. Ahí lo tienen, está introduciéndose el trofeo en su caja de madera, sostenido por su base, y una vez ya dentro lo inyectaríamos con la espuma. Ahí los tienen en los elementos escultóricos, empacados en cajas de madera y protegidos con espuma de poliestireno, ya en el taller que teníamos provisional en el Parque Pasteur. Aquí los tienen los trofeos ya liberados de su empaque para iniciar su proceso de restauración. Aquí los ven. A la derecha está el trofeo que fue de diferente factura, hecho por don Luis Ortiz Monasterio en la década de los 50. Se nota totalmente la diferencia de trabajo entre estos que son sumamente académicos y los de don Luis Ortiz Monasterio, que ya era una cosa mucho más modernista, digamos. Adelante. Aquí ven un jaguar empenachado, ya lo
lo transportamos al lugar del taller y aquí se empieza la limpieza para llevar a cabo la restauración. Ahí lo tienen ya el Jaguar en su proceso de limpieza y de restauración en el taller provisional del Parque Luis Pasteur. Ahora, había que proteger en general el monumento, todo lo que es el monumento de piedra, para que al momento de que se moviera, de que tuviéramos el jalón de las grúas y el movimiento, no se nos fuera a fracturar la piedra. Y si se nos llegaba a fracturar o a perder algún pedazo de piedra, lo tuviéramos confinado. Para hacer esto, se hizo una operación que se llama velado. O sea, esto es forrar la figura de todo el monumento a base de mantas. O sea, le aplicamos 3 mantas aplicadas con coleta. O sea, la coleta viene siendo realmente un engrudo, que es un engrudo de agua con harina de maíz y que se aplican las telas encima de las figuras y se va aplicando la coleta con objeto de pegar la protección. Adelante. Aquí lo ven. Primero que nada, en las mantas que se van a poner, se le pone un fungicida para que no salga hongo ni salga ningún otro tipo de microorganismo. Y aquí ya se van aplicando las mantas sobre la piedra a base del engrudo, pegándolas sobre la piedra. O sea que todo el monumento, como dijo el director de Obras Públicas, lo dejamos como una gigantesca momia. Adelante, vean aquí cómo vamos aplicando las mantas. Este trofeo todavía no se baja, se va a bajar, pero estamos aplicando ya las mantas de protección. Adelante, ahí las ven, esto ya está colocada la manta de protección sobre esto, o sea, aquí creo que me explico claramente. Si en un momento dado se nos llega a fracturar algo de esto, queda adentro de la cubierta de mantas y queda adherido, o sea, no se nos pierde, sino que lo podemos volver a restaurar. Afortunadamente no tuvimos este problema y todo funcionó de maravilla. Adelante. Aquí estamos empacando y codificando las piedras del basamento octagonal. Las estamos envolviendo con una membrana de poliuretano y flejándolas para que al momento de pasarlas no se rompieran ni se desportillaran en las esquinas. Adelante. Ahora, aquí en los relieves de los lados mandé a hacer lo mismo, o sea, mandamos a hacer lo mismo, un molde de caucho silicón por si sufría algún daño el relieve, ya que no se podía desprender. Si llegaba a sufrir algún daño, se pudiera volver a reintegrar o a restaurar. Adelante. Ahí tienen el molde negativo del relieve. Estos moldes, desgraciadamente, no les dieron un uso posterior, porque la idea era haber hecho otros vaciados en bronce y haberlos puesto en el Museo Nacional de Arte, como una obra de arte extraordinaria que son. Desgraciadamente en estas cosas después se pierden las iniciativas, sale con que no hay dinero y ya no se hace nada, ¿no? Pero la idea pudo haberse llevado a cabo. Ahí estamos protegiendo además los relieves de bronce, ya después de sacados los moldes, con un escudo de fibra de vidrio. Todo esto es fibra de vidrio. ¿Con qué objeto? Que si en el momento del movimiento había un golpe, un polín, un cable, no golpeara directamente el relieve, que es delicadísimo, como lo ven aquí, sino lo protegiera su escudo de fibra de vidrio y fuera protegido totalmente el momento del cambio. Adelante. Ahí se continúa el velado en general para la protección del monumento. Seguimos aplicando las mantas. Para esto, aquí está la coleta, la brocha y las mantas. Para esto se aplican, en este caso, se aplicaron 3 mantas. Manta de cielo, manta Tuxpan y manta Guadalajara.
O sea que según los entramados de las mantas se van aplicando unas después de otras con objeto de hacer esta especie de armadura. Adelante. Aquí lo ven muy claro. Aquí está la piedra y ven ustedes aquí cómo está. Aquí están levantando un pedazo de la manta. Aquí está la primera manta, luego la segunda y luego la tercera, todas pegadas con la famosa coleta. Se fue pegando todo a la piedra. Entonces creo que aquí ven perfectamente cuál es la función de esta protección. Posteriormente se pusieron unos esquineros metálicos en lo que es todas las partes de las esquinas del monumento para zuncharlo. O sea, el ingeniero Meli quería apretar el monumento con cables con objeto de que no tuviera movimientos internos. Adelante. Vean ustedes aquí el escudo de fibra de vidrio y aquí los cables que ya se habían puesto para el zunchado. Vean, aquí quedan ya los esquineros con unas rozaderas que se hicieron de tubo para que no lastimara el cable la esquina de la piedra, y estos cables aprietan en sí el monumento con objeto de que no tenga movimientos. Ahora, ya el desprendimiento, movimiento y traslado del monumento, creo que vienen ahorita algunos de los planos que llevamos a cabo para esto. Bueno, aquí tienen la escultura y la propuesta que se hizo, o sea, torres de andamios en los dos lados y la grúa por la parte de arriba, una vez velada y fajada la estatua de Cuauhtémoc. Este es un procedimiento que le llaman los grueros, le llaman encuetado, o sea, encuetan la escultura con objeto de que no tenga movimientos. Íbamos a hacer una base de acero también para meterla debajo de la escultura y levantar la escultura. O sea, aquí lo ven el proceso, ¿no? Estos son los esquemas de cómo se iba a mover el monumento. Adelante. Aquí ven ustedes también esquemáticamente, la idea en primera era hacer su caja del monumento, meter dentro de ella la escultura de Cuauhtémoc, rellenarla con la espuma de poliuretano, levantar toda la caja junto con la escultura y bajarla aquí al primer nivel. Lo de la caja no se pudo hacer por varias causas, una de ellas presupuestal, la segunda por las prisas, en fin, una serie de cosas que ya no vienen al caso en este tipo de cosas, pero todo esto estaba planeado. Adelante. Esto se los traigo también porque es muy difícil que vuelva uno a ver esto, ¿no? En la base de bronce de la escultura, aquí tienen la firma de Miguel Noreña, la firma de la escultura. Adelante. Vean ustedes el Cuauhtémoc, un Cuauhtémoc clásico completamente, que no tiene nada de indígena, con un casco gálico, tipo romano, el penacho también completamente tipo romano, una bellísima escultura de Noreña. Y aquí está el símbolo de Cuauhtémoc, el águila que cae, en la parte de hasta arriba, abajo del plinto de la columna. Son detalles que son difíciles de ver. Bueno, aquí estamos viendo la base de la escultura de bronce, ya separada del pedestal de piedra y apoyada sobre cuñas. O sea, aquí el primer problema que tuvimos fue despegar la escultura de la base de piedra. La escultura estaba anclada con unas varillas, entonces, y con mezcla, entonces, pues para despegarla fue un problema bastante difícil, pero que se logró llegar a cabo con una serie de procedimientos. Adelante. Aquí, uno de los primeros procedimientos que usamos fue un procedimiento antiguo utilizado por los canteros desde época de los romanos, que es meter estacas de madera secas en la junta
se metieron estacas de madera secas y luego se moja la madera. Entonces la madera al hincharse tiene una fuerza tremenda y va despegando por partes lo que era la base de la escultura. Adelante. Ya una vez levantada la escultura, con esta motosierra especial que es para corte de Cuauhtémoc, para corte de concreto, para corte de concreto, es una motosierra de carborundum y diamante. Entonces aquí se metió y ya se fue cortando toda la junta de concreto con la sierra de diamante. Adelante. Aquí ven ustedes la escultura de Cuauhtémoc, como dicen los grueros, ya encuetada. Estas son las eslingas de la grúa con las cuales levantamos la escultura, y aquí estamos haciendo las primeras pruebas de la escultura, levantándola para ver realmente si se podía levantar de un solo jalón y no íbamos a tener problemas de que se rompiera. Con esto se llama la tara que hace la grúa al levantar la escultura. Adelante. Aquí lo tienen ya despegada del pedestal, checamos perfectamente. Una vez despegada, aquí se va a meter una base de acero para después de esa base levantar la escultura. Adelante. Aquí tienen la base de acero puesta abajo de la escultura. Estos son los perfiles de donde se van a amarrar los cables que van a la grúa, y de todas maneras la escultura sigue también levantada con estas eslingas, que estas eslingas son de un material de fibra de carbono resistentísimo que resiste cantidad y cantidad de peso, ¿no? Pero aquí este es el sistema ya levantada la escultura para izarla. Adelante. Aquí se inicia el izado de la escultura de 4.300 kilos de peso, se va levantando la escultura poco a poco. Ya cuando vimos que funcionaba perfectamente, pues ya se levantó, ahora sí que sin miedo, la escultura. Adelante. Ahí la tienen, en el momento culminante del izado de la escultura. Vean todo el andamiaje que teníamos. Aquí con una grúa de 80 toneladas tenemos la escultura suspendida en el aire. De aquí la vamos a bajar hasta el piso para pasarla a su plataforma que la va a llevar al taller provisional para la restauración en sí de la escultura. Vean este edificio y cómo está la escultura aquí colgada. Adelante. Aquí ya la vamos bajando la escultura hasta el nivel de piso, para una vez de aquí trasladarla a un lowboy, una tráiler tipo cama baja que estaba pegado junto, y de ahí llevarla hacia el taller de restauración provisional. Esto es una cosa muy curiosa. Cuando bajamos el Cuauhtémoc, se aparecieron estos señores, que son danzantes indígenas, que se aparecieron y nos pidieron permiso de cantarle a Cuauhtémoc, de sonar el caracol ritual a los 4 puntos cardinales, porque Cuauhtémoc se iba a cambiar de lugar. Y dice la leyenda que cada vez que se cambiaba Cuauhtémoc de lugar temblaba. Afortunadamente en este caso no pasó, pero aquí tienen estos señores que llegaron sin que nadie les pagara, sin que nadie los invitara, se aparecieron de repente ahí. Adelante. Bueno, aquí está ya la escultura puesta en el tráiler cama baja, y de aquí vamos caminando hacia el Parque Pasteur, donde ya se va a poner para su restauración. Aquí fue otra de las maniobras muy, muy delicadas, ya que se tuvo que bajar la escultura entre todos los árboles. O sea, fue una cosa de precisión milimétrica, bajándola a través del arbolado que estaba en el Parque Luis Pasteur. Ya se puso a nivel de piso y ahí se llevó a cabo ya toda la restauración de la escultura. Bueno, pues aquí entonces estamos ya, después de lo que vimos de la protección y del traslado de los bronces del monumento. Vamos a ver ahora lo que fue en sí
la reubicación, o sea, el traslado del monumento de piedra, que esto es lo que es pues muy impactante, porque como les digo, este era un monumento que era de sillares de piedra, pero ya pegados a una estructura de concreto. Esto estuvo hecho en 1949, entonces, poco antes, en 1948, entonces la estructura interna del monumento era de concreto, la cimentación era de concreto, y luego lo forraron con todos los sillares de piedra. Que lo curioso también de este asunto es que los sillares de piedra estaban adheridos a muerte verdaderamente a toda la estructura de concreto. Entonces, para mover ese gran peso de todo ese monumento, lo que tuvimos que hacer necesariamente fue despegar el monumento de la cimentación original que tenía. Digo, de la cimentación, no me refiero a la cimentación del siglo XIX, sino a la que le habían hecho en 1949, que era una cimentación muy común y corriente, una cimentación de cajón, de concreto, y después de eso desplantaron ya la estructura interna del monumento, que la forraron toda de cantera. Entonces, ahí nos encontramos con ese primer problema. Ya teníamos perfectamente protegido el monumento, había ya que levantarlo y que moverlo a su lugar original. Para esto, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Bueno, pues es lógica la respuesta. Primero que nada, teníamos que hacer la cimentación en el lugar original del monumento. O sea, donde se hizo el monumento en la época de Porfirio Díaz. Entonces, para esto, ¿qué tuvimos que hacer? Bueno, pues, lógicamente tuvimos que hacer calas para verificar que estuviera ahí la cimentación, hacer el trazo de la nueva cimentación y llevar a cabo una cimentación ya de acuerdo a la tecnología actual. Vaya, no podíamos irnos a hacer una cimentación como la que se hizo en la época de Porfirio Díaz. Aquí quiero comentarles algo que estaba yo platicando con los compañeros. La cimentación con la que se hace este monumento en la época de Porfirio Díaz viene siendo un sistema muy interesante que utiliza para el desplante de la cimentación, utiliza el sistema Cavallari. El sistema Cavallari lo trae Cavallari, el director de la academia, lo trae de Italia y se empieza a utilizar aquí en México para cimentaciones de edificios. Ese es el sistema que utilizan aquí en la cimentación y ahorita lo vamos a ver claramente, porque tuvimos que hacer una excavación completa y entonces encontramos todos los vestigios de la cimentación original que se hizo en la época de Porfirio Díaz. Entonces, como les digo, tuvimos que preparar primero la cimentación donde se iba a poner el monumento. Una vez que ya se preparó la cimentación, o sea que se hizo la excavación y se llevó a cabo el colado de la nueva cimentación, que ya se hizo, como les digo, con toda la tecnología moderna, entonces ya levantamos, desprendimos primero el monumento de su lugar, donde lo habían puesto en 1949, lo levantamos con las dos grúas y lo jalamos 83 metros hacia su lugar de origen, que ahí lo volvimos a poner. Todo esto, bueno, pues como ustedes ven, se dice muy fácil, pero vamos a ver todo lo que tuvimos que hacer para llevar a cabo esta maniobra. Adelante. Bueno, aquí tienen la excavación para la nueva cimentación del monumento sobre el Paseo de la Reforma, 80 metros hacia el noreste, o sea, hacia el nororiente. Entonces lo que hicimos, bueno, pues primero, desde luego, se hizo un tapial y escarbamos lo que iba a ser la nueva cimentación, que ya arrojó el cálculo para la cimentación moderna, ¿no? Entonces, al momento de que escarbamos, fuimos encontrando todos los vestigios de la antigua cimentación.
lo cual pues viene siendo muy interesante. Adelante. Ahorita vamos a ver, esto es el proceso de el desprendido de la cimentación de concreto del monumento de 1949 para poder levantar el monumento. Como ven ustedes, aquí estamos utilizando estas sierras. Estas son unas sierras alemanas de una motosierra como muy parecida con la que se cortan las ramas de los árboles, pero que tiene una sierra sin fin de carborundum y diamante. Entonces, esta corta el concreto, como pueden ver, aquí pueden ver la línea de corte, aquí está la guía, y esto que estamos haciendo aquí son unas ventanas donde al ingeniero Meli y el ingeniero Sánchez proyectaron meter unas traves enormes que fue de donde jalamos, de donde cargamos en sí el monumento. Entonces aquí estamos cortando las ventanas. Adelante. Ahí tienen ustedes la ventana ya cortada. O sea, está perfectamente cortado con la sierra. Entonces esto es un tapón, digamos, de concreto que se quita y aquí metimos las traves de donde colgamos, digamos, el monumento cuando se levantó con las grúas. Adelante. Ahí tienen, pueden ver ustedes, las ventanas cortadas en el muro de concreto. Todo este tipo de herramientas que se utilizaban por primera vez en estas cosas, pues fueron realmente una sorpresa porque yo nunca pensé que el concreto se pudiera cortar en esa forma. Hay muchos sistemas, inclusive habían tratado de patentar un sistema que se llamaba el oxigón, que era una cuestión que cortaba por medio de calor, pero que no funcionaba realmente muy bien. En cambio, esto sí corta limpiamente los elementos de concreto. Con esto también después hicimos lo de los indios verdes, que si Dios quiere la veremos la próxima conferencia, pero aquí tienen ustedes las dos ventanas que se hicieron lógicamente, otras dos del otro lado, para poder meter la trave en este sentido y en este sentido. Adelante. Bueno, aquí estamos excavando para alojar la nueva cimentación. Nótese primero lo que estaba yo platicando hace un rato, el antiguo piedraplén. O sea, aquí tienen el piedraplén que hizo el ingeniero Jiménez en 1870, por ahí así, para, después de este piedraplén, que era un muro de piedra y que fue rellenándose con pedazos de piedra, grandes trozos de piedra y tierra y un poco de cal, fue lo que consistió el núcleo del monumento que se levantó hacia arriba. Entonces esto, al momento de que fuimos escarbando, nos fuimos encontrando todo este vestigio de la cimentación antigua. Adelante. Aquí tienen ustedes la cimentación antigua, como les decía yo, con los sistemas que encontramos. Este es el típico sistema Cavallari, o sea, se metía un tablestacado, aquí ven la tablestaca, se metía un tablestacado que se hincaba como se empezaron a hincar los pilotes, o sea, era un aparato muy sencillo, francés, que se llamaba, le decían mutón. El mutón era dos grandes viguetas de acero con un peso, háganse cuenta, una guillotina, que se levantaba y abajo se ponía la tablestaca con punta y se iba soltando un peso sobre la tablestaca que se protegía con un casquillo de metal y entonces se iba profundizando, se iba sumiendo la tablestaca. Esto es con objeto de que al momento de excavar no se les viniera toda la tierra para acá. Posteriormente, una vez ya hecho esto, entonces apisonaban perfectamente la parte de tierra que iban a usar para la cimentación y el sistema Cavallari es eso precisamente, es esta plantilla
que se pone, que era una plantilla hecha de cal, arena, tierra mojada y luego apisonada. Encima de ella ya se iba levantando todo lo demás del edificio. Aquí lo interesante que vean es las tablastacas, ¿no? Adelante. Aquí tienen las vigas que componían el entramado de desplante de la antigua cimentación. Arriba de esa plantilla que vieron ustedes, se hacía un entramado de vigas, una especie de reja de vigas muy peraltadas como estas, y sobre eso ya se levantaba el edificio. Este tipo de cimentación era muy común en el 19, inclusive en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando se hizo la cimentación para poner el astabandera ese enorme que pusieron, al escarbar nos encontramos un sistema como este, que era la cimentación del antiguo Zócalo que había mandado a hacer Santana para hacer una columna de la Independencia en el centro del actual Zócalo de la Ciudad de México. Adelante. Bueno, aquí tienen la nueva cimentación, o sea, ya se hizo una cimentación completamente nueva, se cimbró, es una cimentación de cajón, sin mayor detalle, digo, muros de contratraves en ese sentido, que van funcionando los muros de concreto como contratraves, tanto en este sentido como en este, y perfectamente se coló la cimentación y se dejaron las puntas de varilla para recibir aquí encima lo que viene siendo el monumento que vamos a traer desde allá atrás, ¿no? Desde donde estaba el monumento que vamos a levantar. Adelante. Ahí tienen la cimentación, una vez ya desimbrada. Creo que se entiende ya perfectamente cómo va quedando lo que es la cimentación. Esto, una vez terminado, quedan las puntas de varilla, se rellena nuevamente de tierra todo esto, y aquí encima de esto se coloca lo que es el monumento que se trae desde el otro lado, una vez ya preparado todo para mover el monumento. Bueno, estas son las traves que les comentaba yo que hicieron el ingeniero Meli y el ingeniero Sánchez. Mandaron a hacer lo que viene siendo el dado, o sea, todo el gran grueso del monumento. En este caso, como les digo, al monumento de concreto le habíamos quitado ya todo el peso de las esculturas de bronce y exclusivamente lo que habían quedado pegadas a las orillas del monumento eran los relieves de bronce de Guerra y de Noreña, que esos, como les digo, no pudimos desprenderlos, porque al momento de que hubiéramos tratado de desprenderlos, hubiéramos corrido el peligro bastante serio de una fractura, no de la piedra donde estaban metidos, sino del bronce del relieve. Y eso sí son unas obras de arte extraordinario que no podíamos jugarnos ese riesgo, digamos, sino que precisamente por eso se protegieron de todo a todo y se movieron junto con el monumento. O sea, esas se movieron pegadas, digamos, al monumento. Lo demás, o sea, todas las demás esculturas se quitaron y se restauraron aparte, y ya después, una vez restauradas, ya las volvimos a colocar en su sitio. Entonces vamos a seguir viendo cómo fue el proceso este. Adelante. Aquí tienen el monumento, ya lo levantamos, aquí están las vigas que, como ven, lo cruzan de un lado y del otro. Aquí están las eslingas de las grúas. Ahí se colocó una grúa de cada lado y entonces se levantó el monumento y se colocó encima de esta plataforma que tenía 39 ejes de ruedas. Es una plataforma que se consiguió, se mandó a fabricar especialmente
la fabricó una empresa de Pachuca, que no me acuerdo cómo se llama, y sobre ella se colocó el monumento. O sea, aquí lo ven ya el monumento cortado, levantado y colocado encima de esta plataforma, que posteriormente se jaló con una caseta de tráiler para llevarla al lugar donde se terminó de colocar. Bueno, ahí tienen, creo que se ve muy claro el sistema. Esta es una grúa y esta es otra. Aquí está las eslingas de la grúa, están agarrando una parte del monumento, aquí otra parte del monumento y algunas partes en sí del monumento que eran todavía que tenían cierta fragilidad. Ustedes pueden ver que todo esto lo habíamos velado con las mantas, como vieron ustedes, todo esto estaba velado con las mantas, pero algunas partes como esto, que era donde estaban relieves y letras y mármol, la volvimos a proteger todavía encima con un delantal de madera, lo mismo esto. Esto es con el objeto, ustedes comprenden que al momento de levantar un monumento de 360 toneladas, coordinando dos grúas al mismo tiempo, corríamos el peligro de que se canteara el movimiento para cualquiera de los dos lados, tuviera un golpe fuerte y hubiera alguna fractura en estos elementos que pues eran muy delicados. Entonces con ese objeto se volvieron a proteger, además de la protección del velado, se pusieron estas protecciones de madera. Esto viene siendo la base de la escultura del Cuauhtémoc que iría aquí, y en esta parte irían los nichos que ya vimos anteriormente y vamos a ver ahorita después en su restauración final. Bueno, ahí tienen, creo que está repetida esta, pero bueno, tienen nuevamente esta plataforma, que fue una plataforma enorme, con el monumento puesto encima. Aquí ya nada más lo que se está esperando es ya mover esto, jalarlo con un tractor de tráiler y llevarlo a la nueva cimentación. Aquí pueden ver también el sunchado, vean aquí los esquineros con las rozaderas que se les puso, los cables, cómo retiene todo el monumento. O sea, esto creo que es bastante claro. Es apretar en sí de todos lados el monumento para evitar que con el movimiento pudiera fracturarse. Con este sistema, posteriormente después nosotros nos tocó hacer el movimiento de los indios verdes y el ingeniero Sánchez movió una capilla completa en el estado de Hidalgo con este mismo sistema. Una capillita chica, pero movió con el mismo sistema, o sea, velando, sunchando el edificio completamente y luego a base de grúas levantarlo, ponerlo encima de una plataforma y trasladarlo al momento, al lugar en que uno quisiera. Esto, como ven ustedes, tiene una ventaja enorme, que no necesitan ustedes desbaratar el monumento, sino que el monumento tal cual, sea una capilla, sea un monumento conmemorativo como estos, ustedes lo mueven y lo vuelven a poner y el monumento no tiene ningún daño. Esto desgraciadamente, después de hacer todo esto, en México hubo que mover el monumento a Pasteur y ya no lo hicieron así, desbarataron todo el monumento, luego después no lo pudieron volver a armar como era, fue un desastre. Pero bueno, hay algunas cosas que sí se han hecho ya con el sistema. Hace poco salió también en el periódico, y creo que varios lo vieron, de que se movió una casa completa en la Reforma, junto de la Torre Reforma, se movió varios metros. Y ha habido movimientos espectaculares en Europa, en que, por ejemplo, en Alemania movieron una iglesia completita,
O sea, una iglesia en Franconia la movieron completita, o sea, suncharon toda la iglesia, comprimieron perfectamente toda la iglesia, cortaron la cimentación, la levantaron, la subieron a una gran plataforma y se la llevaron 150 kilómetros de su lugar de origen. Esto es realmente una tecnología que se ha venido usando, no digo que sea una cosa nueva, porque una cosa parecida se hizo en Abu Simbel, pero con sus diferencias. Y aquí en México, el movimiento pionero de este tipo de movimientos, de monumentos, se llevó a cabo cuando se hizo el circuito interior. A mí me tocó participar en esto, que con el ingeniero Samuel Ruiz movimos la fuente que está colocada en el trébol que está en Reforma, que era la fuente del acueducto de Chapultepec. Se hizo una cosa parecida, se metió una cimentación falsa y luego se jaló con un D9, con un tractor sobre vías de ferrocarril. Claro, otras tecnologías, otros tiempos, tuvimos algunos problemas, pero fue el inicio de todo este tipo de trabajos, ¿no? Seguimos adelante. Ahí la tienen. Ya está el monumento encima de la plataforma y con este tractor de tráiler lo vamos jalando hacia su lugar original de donde va a quedarse el monumento. Ya sobre la cimentación se deja el monumento, se cuela todas las conexiones, se retiran las traves estas y queda el monumento ya en su localización definitiva, que es la que tiene actualmente. Adelante. Bueno, aquí pueden ver ustedes, esta fotografía es bastante impresionante, ya que creo que se puede apreciar claramente que el monumento está en el aire. Aquí vean toda esta distancia, esta es la cimentación nueva, y aquí está el monumento colgado de las traves estas, y cómo se va descendiendo hasta que se apoya encima de las traves y ya se cuelan todas las conexiones, se retiran estos elementos y el monumento queda ya en su lugar actual que tiene. Adelante, ahí se está bajando, o sea, el descenso del monumento se va haciendo poco a poco hasta su lugar definitivo, para después, como les digo, hacer las conexiones y retirar las traves de acero. Ahí se ajusta el monumento sobre la nueva plataforma, o sea, ya está encima, ya nada más con las mismas grúas se dio un ligerísimo giro nada más para que quedara exactamente a plomo sobre las escuadras en sí que formaban los muros de la cimentación, y ya se llevaron a cabo posteriormente después las conexiones de concreto, que fue lo que ya dejó el monumento en su lugar. Adelante. Vean ustedes, ahí está el monumento en su lugar definitivo, en la nueva cimentación. Pueden ver las grandes traves de acero que sirvieron para alzar el monumento, aquí lo tienen, ya que ya está descansando encima de la cimentación de concreto. Entonces ya lo que vino ahora, la otra parte de la obra, fue hacer la glorieta que tiene actualmente. Se hizo un diseño especial para la glorieta, se volvió a colar todo lo de la glorieta y se volvieron a poner las piedras que nos trajimos del otro lado, o sea, se volvieron a aplicar todas las piedras. Aquí, una vez ya puesto el monumento, lo que se vino haciendo fue ir desvistiendo todo esto, ir quitando todos los cajones, desvistiendo lo que es la veladura, y ya quedó en su lugar el monumento. Las traves se quitaron y se utilizaron posteriormente en un puente, o no sé en dónde realmente. Adelante. Bueno, aquí ya puesto el monumento en su lugar, se construye la nueva glorieta para integrar el basamento octagonal. El basamento octagonal pues no se había movido, ese ya se volvió a trazar, aquí lo ven, con las piedras originales,
con el mismo trazo original, y esto es el brocal de la glorieta, esto es lo que pasan las escalinatas. Como ven ustedes, para esto es para lo que nos sirven todos esos planos tan minuciosos que vieron ustedes al principio, porque con esos planos fue con lo que nos basamos para volver a hacer esto. El monumento ya está aquí colocado, encima de su cimentación. Entonces hubo que volver a reconstruir todo esto y construir esto de acuerdo al nuevo proyecto de la glorieta que se hizo, que es la actual. Entonces todo esto se hizo con las piedras que fuimos trayendo ya numeradas. Adelante. Aquí ven también con bastante claridad, esta es la construcción con concreto ya totalmente contemporánea del borde de la glorieta, y aquí están las piezas de piedra originales con su nomenclatura colocadas alrededor del monumento. Aquí alcanzan a percibir ustedes la parte de atrás del monumento, y esto viene siendo la glorieta actual del monumento. Adelante. Bueno, aquí están las piedras que trajimos, aquí está su nomenclatura. Vean ustedes la nomenclatura que utilizamos. Aquí tienen la B12, la B13, se van colocando tal y como estaban, y posteriormente, claro, se les da el tratamiento a todas estas piedras, se limpian, se pulen y se dejan nuevamente en su lugar, como fue lo que se hizo ya una vez que estaba terminado toda la albañilería. Adelante. Esto ya viene siendo la restauración en sí de las esculturas de bronce, que bueno, pues eso es un proceso más largo de restauración, lo vamos a platicar en el tiempo que nos queda, pero tendremos oportunidad de verlo en la próxima plática, que vemos mucho más a fondo el tratamiento de una escultura de bronce. Esta es la escultura de Cuauhtémoc, obra de Miguel Noreña. Aquí la tienen a nivel, digamos, de piso. ¿Qué es lo que se le hizo a esta escultura? Esta escultura en sí estaba completa realmente, o sea, le faltaban alguna parte de los arpones de la lanza, y lo demás estaba completo. Un poco oxidada, o sea, porque primero la habían pintado con pintura de esmalte varias veces en color verde. Entonces lo que tuvimos que hacer es limpiar lo que es la pintura que tenía, posteriormente estabilizar el metal, o sea, ponerle un inhibidor de corrosión. Primero usamos el hexametafosfato, después usamos el ácido tánico. Una vez inhibida ya la corrosión, entonces ya se procedió a protegerlos con una laca, que fue como se dejaron ya terminados, digamos, ya en su fase definitiva. Como les digo, el Cuauhtémoc estaba bastante completo. Como un dato curioso, le encontramos al Cuauhtémoc 2 balazos. Uno lo tenía en la espalda por esta parte y otro más arriba. Pues cosas que una escultura como esta, que tuvo tanto tiempo ahí, pues vio pasar a todos los revolucionarios que entraban y salían, y quién sabe qué tanta más gente, ¿verdad?, que se le ocurrió la idea de balacear a Cuauhtémoc. Bueno, eso lo arreglamos, y se hizo un reportaje en televisión, hicieron un reportaje muy amarillista de los balazos del Cuauhtémoc. Adelante. Bueno, aquí tienen el trofeo, un trofeo nororiente, que es un chimali festivo, con el escudo de Tenochtitlán, y el procedimiento, como les digo, primero se da en este caso se quitó la pintura, todo lo que fue la pintura de esmalte y de todo lo que tenía arriba. Posteriormente ya se utiliza un lavado a presión con agua destilada y detergente neutro, y una vez que se termina ese lavado con agua y detergente,
entonces ya se le aplica el inhibidor de corrosión y ya como un terminado final se le pone una laca antes de colocarlo. Ahorita ya lleva esto pues desde 2004 que se terminó y las esculturas se han comportado bastante bien, o sea, aunque el problema de la laca fue un poquito una discusión ahí que tuvimos, que al fin y al cabo ganó el INA, pues tenía que ganar el INA, pero el INA quiso poner una laca, que era una laca importada, traída de Nueva York. A mí me gusta más en este caso, por las experiencias que hemos tenido, una laca fabricada aquí en México, que primero utilizamos la de DuPont y últimamente hemos utilizado la de una casa que se llama Nervión, que es una laca transparente que tiene adicionado un inhibidor de corrosión que es el benzotriazol. O sea, lo trae ya dentro de la fórmula de la laca. Entonces dura mucho más tiempo, pero mucho más tiempo. Pero bueno, aquí el INA era el que pone las especificaciones en el último momento y dijo esta laca que es una laca americana importada, que fue la que pusimos, que se ha comportado razonablemente bien. Adelante. Ahí está un lavado a detalle de otro de los trofeos, un caballero águila. Aquí lo ven. Y el mismo sistema, vean todavía aquí están las bases donde trasladamos los trofeos y el mismo sistema antes de ser colocados nuevamente. Adelante. Aquí están retirando los restos de pintura de uno de los jaguares empenachados. Como ven, aquí están utilizando un estique de madera para quitar partes de capas de pintura, porque la pintura de esmalte, la alquidálica, se adhiere mucho al bronce y entonces hay que irlo quitando, primero removerla con un removedor y luego quitarla con una espátula de madera para no rayar el bronce, porque si la quitamos con una espátula de acero, rayamos el bronce. O sea, la teoría aquí es quitar con un instrumento que sea más blando que la materia que estamos limpiando, obviamente, ¿no? Adelante. Ahí tienen la limpieza general de uno de los jaguares empenachados. Y posteriormente ya aplicarle el resto del procedimiento. Aquí quería yo también hacerles un comentario que es interesante porque en alguna de la literatura de la época en que se hizo esto, a estas esculturas les llamaron leopardos empenachados. Entonces, no faltó quien, y con toda razón, dijera pues, que en México no había leopardos. Entonces hizo una discusión filosófica sobre esto y al final se quedaron como jaguares empenachados. Adelante, ahí tienen a los jaguares, que son unas esculturas bellísimas durante el proceso de restauración, ¿no? Ahí los pueden ver ustedes ahorita en el Paseo de la Reforma, ahí están colocados y afortunadamente han quedado bien protegidos. Ahora, esta es la nueva isleta que se hizo para colocar ya el monumento. El diseño conceptual fue de la Facultad de Arquitectura de la UNAM y el desarrollo del proyecto ejecutivo fue del despacho de nosotros. O sea, este es el trazo que hicieron del concreto estampado que está colocado en la glorieta actual. Y bueno, nosotros lo que nos limitamos a hacer el proyecto ejecutivo ya para construir la glorieta. El diseño conceptual fue de la Facultad de Arquitectura. Ahí tienen una presentación virtual del proyecto ya terminado, tal y como quedó. Esta es la glorieta, como se pensó de la facultad. Todo esto ya, como les digo, el desarrollo, pues ya hicimos nosotros el desarrollo de esto. Ahora, aquí estamos colocando ya al final los trofeos de bronce en la noche a base de grúas sobre el monumento. Aquí está Cuauhtémoc, que lo ven como blanco aquí, como fantasma, pero que está protegido con Egapac. Ya después al final ya nada más se le quitó el Egapac y estamos colocando
los trofeos a base de grúas en la noche. Como ustedes comprenden, estas esculturas, estos trabajos, funcionan siempre al calendario de los calendarios políticos. Entonces esto, pues tuvimos que terminar a matacaballo ya todo el trabajo al final, y tuvimos que trabajar de día y noche sin parar. Lo que bueno, pues era muy peligroso porque de noche era difícil el manejo de las grúas, etcétera, pero pues al fin se logró acabar con bastante buen término. Adelante. Ahí tienen el monumento ya listo para su develación. Los jaguares todavía tenían su protección de plástico, el Cuauhtémoc también se había protegido, y este cable que estaba aquí era para develar la escultura al momento que el licenciado López Obrador bajara esto y cayera este mante, esta cortina. Total que ya eso ya no se hizo porque el señor López Obrador quiso hacer la inauguración a las 6 de la mañana y entonces no fue nadie, y más que los que teníamos que haber ido, que ahí estuvimos muy tranquilos, y ya se había quitado para entonces esto, ¿no? Creo que esta es la última transparencia, ¿no? Aquí tiene el monumento ya en sus últimas fases de terminación, como lo pueden ver ya totalmente acabado. Pues con eso terminamos esta plática. Les agradezco como siempre su paciencia y si alguien quiere preguntar algo estoy a sus órdenes. Sí. A la hora de retirar el monumento de donde estaba pegado a la piedra, que se metieron las cuñas y se mojaron, ¿cómo se hizo para que no fuera la cantera la que se tronó y se separara el monumento? Bueno, porque al momento de que metes la cuña de madera, eso va, ¿cómo te diré?, levantando muy poco a poco el monumento, no es un levantón brusco. Entonces ahí lo que se hizo es que al momento de ir cinchando la madera, lo que eran las varillas que estaban detenidas dentro de la cantera, se fueron, digamos, deslizando, barriendo. Muy poquito, porque fue muy poco lo que se levantó. Después tuvimos que meterle la sierra para cortar toda la mezcla que estaba todavía pegada. Pero digo, sí, no era factible, digamos, que sucediera eso porque estás trabajando con dos materiales de diferente comportamiento elástico. Uno es el bronce y el otro la cantera, ¿no? Y con una cosa que se levanta milímetros en bastantes días. No sé si alguien quiera preguntar alguna otra cosa. Bueno, pues allá. Bueno, realmente cuando hicimos la excavación para la cimentación nueva, no encontramos agua freática muy arriba. La poca agua freática que se llegaba a encontrar se bombeaba inmediatamente, se hizo un sistema, una retícula con un cárcamo y se bombeaba, y estuvo bastante seca. Ya una vez colada toda la cimentación de concreto, está colada con impermeabilizante integral, pues ya no le afecta ya para nada, ¿no? ¿Alguien más? Sí. O sea, ¿cómo se retiraron las vigas? Bueno, sí, se colocó el monumento y quedaron las vigas puestas. El monumento quedó ya recargado sobre la cimentación de concreto. Ahí se colocó, las varillas que vieron ustedes de conexión, se coló y quedó ya adherido totalmente. Posteriormente, de las vigas estas se cortó por la parte de en medio y se sacaron las dos partes hacia los dos lados. Como les digo, esa después la utilizaron en un puente o en alguna cosa, porque eran 4 vigas
muy grandes y muy pesadas. Sí. Por ejemplo, lo que dijo la compañera de que se encontraron los niveles freáticos, ¿se supo qué profundidad tenían las tablas estacas para el abatimiento de esa área donde estaban trabajando con... Bueno, en aquel entonces, no sé si te fijaste, el nivel de la ciudad estaba mucho más bajo. Ahí les pongo un ejemplo, por ejemplo, el Ángel de la Independencia. El nivel actual de la base del Ángel está 3 metros arriba de lo que es el nivel actual. O sea que todos esos 3 metros no es que se ha enjutado el terreno, o sea, se ha bajado el terreno. No quiere decir que el Ángel haya subido, sino que se bajó el terreno. Entonces, esto que vieron aquí ahorita, la primera parte se ve muy claro los estratos, y la segunda parte, yo creo que la tablestaca que metieron en tiempo del ingeniero Jiménez con el sistema Cavallari debe de haber sido una tablestaca de 8 pies, que es más o menos la medida histórica que se manejaba el tablón. O sea, alrededor de 2 metros para detener como 2 metros y fracción, porque estas, como te digo, se metía la viga, se le sacaba punta, se ponía la viga, se le ponía un cabezal metálico y luego se ponía el mutón. Y entonces el mutón iba golpeando el cabezal metálico y iba encajando la tablestaca. Así se iba haciendo una detrás de otra. Y la tablestaca era machimbrada. Común, sí, exactamente, iba teniendo un machimbrado para evitar precisamente que se les viniera la tierra encima y que hubiera escurrimientos de agua. Bueno, pues si no hay más preguntas, nos veremos, si Dios quiere, la semana que entra. Vamos a ver el movimiento de los indios verdes, que es una cosa parecida a esto, nomás que ahí nos vamos a meter un poco más en la química.